Bueno, buenas tardes a todos mis hermanos. Muchas gracias. Seamos todos bienvenidos. Vamos a disponernos con mucha humildad, con mucho recogimiento, agradeciendo a nuestro Padre Dios por esta oportunidad bendita que nos ha concedido el día de hoy para enriquecernos a través de esta conferencia que hoy nos van a presentar. Queremos agradecer de todo corazón a nuestro Señor Jesús, a todo el equipo de trabajadores de la Buena Nueva, a todos los guías y mentores espirituales de esta casa que nos acompañan. Infinitas gracias a todos. Y vamos a orar con nuestro corazón por todos aquellos que están enfermos y necesitados, por todos los que sufren, por los que están en los hospitales, en las clínicas, en las casas de asistencia. Orar por aquellos que están enfermos y que no han podido llegar a este lugar, a esta sala, para que ellos también puedan ser asistidos y ayudados. Disponiéndonos con todo nuestro corazón en este acto de humildad hacia nuestro Padre Dios, agradecidos por esta bella oportunidad que nos ha concedido. Infinitas gracias, Padre Santo y Misericordioso, porque nos ha permitido llegar hasta aquí para enriquecernos con todo el conocimiento que vamos a recibir hoy. Queremos colocar en tu divino regazo, Señor, a todos nuestros hermanos enfermos y solicitar la luz divina para nuestra querida Erika, que es la que nos va a enriquecer el día de hoy. Que su palabra sea muy esclarecedora para todos nosotros, que pueda ser entendible y que su pensamiento sea lleno de mucho amor, de mucha bondad por los mentores espirituales de esta casa, que son los que nos asisten y nos ayudan a entender y comprender el mensaje. Infinitas gracias, Dios mío, y que así sea. Así que, El tema que vamos a escuchar el día de hoy es Conexiones del Más Allá con la Vida, a cargo de nuestra querida Erika Telles, que es asociada del Centro Espírita Rutas de Luz. Le damos la bienvenida, querida Erika. Buenas tardes para todos. buenas tardes. Gracias por habernos. Bien, entonces en la tarde de hoy vamos a hablar sobre las conexiones del más allá con la vida. Cuando empecé a buscar el material para esta conferencia, me llamó mucho la atención esta frase que está al final de la diapositiva que dice: necesitamos la vida entera para aprender a vivir y también para aprender a morir. Eso lo dijo Séneca. Porque nosotros estamos en este mundo material y nos preocupamos del plano material. Buscar una casa, tener un buen trabajo, las comodidades que nos llama la vida material, pero nunca nos ponemos a pensar en el momento de morir, cómo va a ser, cómo va a llegar, en qué situación, si en una enfermedad, algo súbito. Entonces, con esta frase empezamos nuestra conferencia en la tarde de hoy. Entonces, pues tenemos diferentes formas de pensar en esa vida en el mundo espiritual, pero verdaderamente, ¿cuál es la correcta? En esto incide también nuestra cultura en la parte de la educación como religión que hemos recibido. Entonces, en el libro del cielo y el infierno, o la justicia divina, según el espiritismo por Allan Kardec, en el capítulo 1 dice así: existimos, pensamos, obramos. Esto es positivo, pero también morimos.
lo que no es menos cierto. ¿A dónde vamos? ¿En qué nos convertimos al dejar la tierra? ¿Nos encontraremos mejor o peor? ¿Seguiremos siendo o ya no seremos? ¿Ser o no ser? Esta es la alternativa. El siempre o el nunca más. El todo o la nada. O se vive por toda la eternidad o con la muerte acaba. Entonces, vale la pena reflexionar sobre este preámbulo que nos hace el libro del cielo y el infierno. En este compendio de preguntas nos damos cuenta si nosotros tenemos la respuesta al menos para alguna de estas preguntas, o si estamos crudos y no tenemos ni idea de qué contestar frente a estos cuestionamientos que tenemos. Como les decía, la parte religiosa influye en la concepción de nuestro pensamiento. Y pues la mayoría de los que estamos aquí presentes transitamos por la religión católica. Fueron nuestros primeros pasos, porque eso viene de nuestros antepasados, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos. Y hablábamos del infierno, el limbo, el purgatorio y el cielo, que eso es lo que siempre tenemos en nuestra concepción. Cuando morimos, si nos portamos mal, nos vamos para el infierno, si nos portamos más o menos para el limbo, si no tenemos idea para el purgatorio y si nos portamos como buenas almas, para el cielo. Entonces, el infierno cristiano tiene para todos sus calderas hirvientes, de las cuales los ángeles levantan la tapa para ver las contorsiones de los condenados. Dios oye sin piedad los gemidos de estos durante la eternidad. Entonces, bajo esa concepción, yo no me quiero imaginar estos seres levantando allá la tapa y mirando cada quien cómo se queja y sin poder auxiliar ni ayudar. Bueno, entonces dice que los cristianos tienen su rey del infierno, que es Satanás, el que nosotros conocemos, con la diferencia de Plutón, que se limitaba a gobernar el imperio sombrío que le fue dado como herencia, pero no era malo. Retenía con él a aquellos que habían hecho el mal, porque esa era su misión, pero no procuraba inducir a los hombres, así como dicen que las personas que actúan mal es porque el diablo influye sobre esas personas, entonces por eso son malas personas. Mientras que Satanás recluta, entre más personas él incite al mal, son más seguidores que él tiene. Y son víctimas que se complace atormentar por sus legiones de demonios armados de garfios para sacudirlos en el fuego. Pues eso es lo que lo motiva a él a conseguir más fans para su grupo. Okay. Bueno, entonces la pregunta es, ¿de dónde sale tanto fuego y cómo se aviva ese fuego? Porque ese fuego nunca se apaga. Entonces, no saben exactamente explicar o justificar ante los feligreses cómo ese fuego se mantiene vivido durante tanto tiempo y que las personas que están allí condenadas pues nunca finalmente se queman. Eso es un misterio que no ha resuelto en este momento la religión católica. Bien, en cuanto a los limbos, pues dice que la iglesia admite una posición especial en ciertos casos particulares. Por eso se creó este lugar especial para las almas que no están clasificadas en ninguno de los ítems anteriores. Entonces dice que los niños muertos generalmente son los que van a este limbo de tierna edad, que son ángeles, no pudiendo haber hecho mal, no pueden ser condenados al fuego eterno. Por otro lado, no habiendo hecho bien, porque tampoco han hecho nada, ni bueno ni malo, no tienen ningún derecho a la felicidad suprema. Entonces, ni son castigados ni son premiados. Les toca o les corresponde irse para el limbo. Entonces, estos limbos tienen esa situación mixta que jamás fue definida por la religión católica. Allí no sufren ni gozan estos niños. Nosotros sabemos dentro de del conocimiento espírita, pues que los niños son espíritus viejos y que necesitan tener esa forma para reencarnar en el plano espiritual,
pero son espíritus que han trasegado también muchas existencias. En cuanto al purgatorio, se hizo de él un diminutivo del infierno. Entonces, allí hay fuego, no quema tanto, pero las almas que están allí en este lugar gozan de la virtud de las oraciones. Entonces, allí es cuando la Iglesia Católica nos enseña que si nosotros pagamos una misa por un ser querido, pues ese ser querido va a recibir esas oraciones allá en el purgatorio, pero tiene que ser pagada. Por medio de las oraciones pagadas, el purgatorio se volvió una mina de oro más productiva que el infierno. Entonces es más rentable que vayamos para el purgatorio y no para el infierno. Catón es el guardia del purgatorio. Es un viejo de barba blanca cascarrabias, aparte de eso, que atraviesa el infierno y el purgatorio en una barca. Entonces no tiene opción de quedarse en un solo lugar. Él por lo menos trasega en varios lugares. En el libro de los espíritus, en la pregunta 1013, nos preguntan le preguntan al mundo espiritual, ¿qué se debe entender por purgatorio? Y el mundo espiritual responde, son los dolores físicos y morales, el tiempo de la expiación. Casi siempre sufrís vuestro purgatorio en la tierra, donde Dios os hace expiar vuestras faltas. Entonces, aquí la doctrina espírita ya nos empieza a aclarar que estos lugares en sí es dentro de nuestra conciencia. El otro estadio es el cielo, que dice que los hombres buenos se sentarán a la diestra de Dios Padre, admirando eternamente los cielos. Entonces, unos por ser condenados infinitamente al infierno y ser quemados, entre comillas, y los otros que se van a contemplar el universo hasta el fin de los tiempos. En el libro de los Espíritus, en la pregunta 1012a, dice, según eso, el infierno y el paraíso no existen tal como el hombre los representa. Y los espíritus sabiamente nos contestan, no son más que símbolos. En todas partes hay espíritus felices y espíritus desdichados. No obstante, como también hemos dicho, los espíritus de un mismo orden se reúnen por simpatía, aunque cuando son perfectos pueden reunirse donde prefieren. Entonces, por lo menos en esta sala estamos reunidos todos por la afinidad que tenemos hacia el conocimiento de la doctrina espírita. Hay otras personas que buscan otros lugares porque se sienten felices, afines a esas vibraciones. Entonces Jesús nos lo dijo, el cielo no está arriba ni abajo, sino dentro de nuestros corazones. Cada vez que nosotros hacemos cosas buenas, tanto para nosotros mismos como para los demás, nos sentimos plenos y realizados. Estamos en el cielo. Y cada vez que erramos, que cometemos errores, nuestra conciencia en la cual están inscritas las leyes de Dios, nos dice, eso está mal y nos hace sentir tristes. Entonces, Jesús con estas palabras nos estaba diciendo que el cielo y el infierno son estados de conciencia. Hay una pregunta bien interesante en el libro de los espíritus, que es la 165, y dice así, ¿el conocimiento del espiritismo tiene alguna influencia en la duración más o menos larga de la turbación? Esto se refiere a que cuando nosotros como espíritas partamos al mundo espiritual, ¿qué nos espera allá? Entonces, el mundo espiritual contesta, muy grande, porque el espíritu comprende de antemano su situación, pero la práctica del bien y la pureza de la conciencia son las que definen realmente esa situación. De nada nos sirve que nosotros nos sepamos la codificación. Leamos todos los libros de Divaldo Pereira Franco, los libros de Chico. Sí, los tenemos en nuestra cabeza, pero no los llevamos a nuestro corazón, a la práctica, a la aplicación. Entonces, esto es lo que nos está en este momento esclareciendo el libro de los espíritus. En la 237 dice, el alma, una vez en el mundo de los espíritus, conserva las percepciones que tenía cuando estaba encarnada. Porque las personas cuando pierden a sus seres queridos dicen, no, ya cuando ya se vaya ese ser para el mundo espiritual, se va a olvidar de lo que pasa aquí en el plano terrenal. Nos vamos a desligar, los lazos de amor que teníamos se van a destruir, o los odios y las rabias que teníamos esos seres también se van a destruir. No, todo eso el espíritu se lo lleva consigo al mundo espiritual.
Y nos dice sí, o sea, sí conserva esas percepciones y otras que no poseía, porque su cuerpo era como un velo que la oscurecía. La inteligencia es un atributo del espíritu, pero se manifiesta más libremente cuando no tiene trabas. Nosotros, como espíritus, ahora que estamos encarnados, no recordamos de nuestras existencias anteriores, gracias a Dios, por eso, porque Él nos coloca un velo y nos da la oportunidad de comenzar, digámoslo así, desde cero, desde esta existencia. Pero cuando partamos al mundo espiritual ya va a ser diferente, porque no vamos a tener esta materia que nos hace presos como espíritus, sino ya tenemos esa libertad de poder recordar nuestros cuadros de la vida minuciosamente. En el libro de los espíritus, en la pregunta 320 dice, los espíritus son sensibles al recuerdo que de ellos conservan quienes los amaron en la tierra. Entonces no hay olvido, mucho más de lo que creéis, contestan los espíritus. Ese recuerdo aumenta su felicidad si son dichosos. Si son desgraciados, constituye para ellos una alegría. Es la libertad que nosotros como espíritus al dejar esta materia tenemos. Ya podemos ir a los lugares que se nos sean permitidos y que nuestra memoria, nuestra inteligencia va con nosotros mismos. El velo se ha descorrido, el mundo espiritual se nos manifiesta en toda su realidad práctica. No son los hombres los que han descubierto por el esfuerzo de una concepción ingeniosa, sino los habitantes mismos de esos mundos que vienen a descubrirnos su situación. Nosotros no somos los que descubrimos a los seres espirituales, son los espíritus que a través de la mediunidad nos dan la oportunidad de conocer cómo es esa vida en el mundo espiritual y nos aclaran muchas dudas e incertidumbres que nosotros como encarnados podemos tener. Nos vemos allí en todos los grados de la escala espiritual, en todas las fases de la dicha y la desgracia. Presenciamos todas las peripecias de la vida de ultratumba. Esto está en el libro del cielo y el infierno. Hay un libro interesante que se llama Cartas de una muerta. Este libro fue psicografiado por Francisco Cándido Javier y me pareció interesante traerlo y ojalá todos tuviéramos ese tiempo para dedicarlo a leer. Lo que vamos a ver hoy son unos pequeños apartes, pero para mí fue muy enriquecedor poder tener la oportunidad de traerles este libro. La madre de Chico, la señora María Joao de Deus, que se llamaba ella, y recordemos que ella falleció cuando el chico tenía 5 años. El chico quedó huérfano a los 5 años. Ella desencarnó el 29 de septiembre de 1915. Era hija de una humilde lavandera de Santa Lucía do Río, das Velas, de Minas de Gerais, y ella no pudo recibir educación alguna, porque nació en un hogar muy humilde. Pero en las palabras de Chico decía que ella tenía un corazón tan puro que eso reemplazaba cualquier tipo de educación. A pesar de este corto tiempo que compartió con su hijo, ella fue muy sensible frente a sus hijos, los llenó de mucho amor, a su familia completamente. Entonces aquí comenzamos diciendo que cuando su bondadoso espíritu se comunicó por mi intermedio, está hablando Chico en primera persona, por primera vez le pedí que me contase las impresiones iniciales de su vida en el otro mundo, recibiendo la promesa de que lo había de hacer oportunamente. Y hace poco tiempo, ella empezó a escribir por intermedio de mi mediunidad estas cartas que van a leer. Entonces, ese es un regalo que la mamá de Chico hace para él. Y en sus palabras, en su lenguaje, ella intenta explicarle cómo fue ese paso de la vida terrenal a la espiritual. El primer capítulo comienza diciendo la vida de ultratumba, ya cómo ella en el momento de la desencarnación, qué siente, qué percepciones tiene, y esto se asemeja mucho con lo que nos puede llegar a suceder en algún momento. Y nos sirve también para entender cómo las personas que ya nos antecedieron en la desencarnación, lo que sintieron en ese momento. Entonces, todo esto que vamos a leer lo vamos a abstraer para nuestras experiencias personales y así vamos a entender muchas situaciones. Entonces, la mamá de Chico dice que ella sintió profunda amargura
una amargura que ocasionaba la separación del hogar y de los afectos familiares. Ese amor la obligaba al apego de la vida. Ella, al dejar a sus hijos pequeños solos, el pensar qué va a pasar con ellos, quién va a seguir su proceso de educación, eso lo resume ella en esa palabra, en el apego. Y eso es lo que nosotros tenemos con nuestras familias, el apego. Mal o bien, pero lo tenemos. Sea como sea, pero tenemos el apego al papá, a la mamá, a los hermanos. Y eso es lo que nos hace un poco más difícil el dejar este plano terrenal. Ella dice que el estado moral que ella tenía, pues, a pesar de que era una persona humilde, era elevada en virtudes, pero tenía esa semi-inconsciencia porque ella no sabía qué era lo que estaba pasando. Ella sentía que había era como un desorden en sus ideas y no podía pensar claramente. Venían muchas ideas que iban y venían, pero no entendía exactamente lo que estaba pasando. Ella deseaba orar porque era una persona devota a la religión católica. No obstante, los pensamientos no conseguían obedecerme, dispersos por la confusión establecida en mi mundo interior, en virtud de los padecimientos que me recorrían los centros de actividad orgánica, y mi voluntad era semejante a una voz de comando totalmente desobedecida por elementos rebeldes e indisciplinados. Entonces, tratemos de sentir cómo es que uno, primero, tratar de entender qué va a dejar este mundo. Segundo, la expectativa de qué es lo que me espera al otro lado, si existe algo del otro lado. Aparte de eso, las emociones que se sienten fuera del entorno familiar, que en algunos casos puede haber la compañía de la familia cuando está la persona en el deceso o en la desencarnación. Entonces, eso crea mucha confusión para los espíritus que ya van a empezar ese proceso de desencarnación. Hoy sé que en aquellos angustiosos momentos muchos seres se conservaban, aunque intangibles, a mi lado, amparándome con sus brazos tutelales y compasivos. En este caso se refiere a su espíritu guía protector, que siempre lo tenemos hasta el último momento acompañándonos y también trasciende con nosotros a la vida espiritual. Los seres que también nos antecedieron y que ya se encuentran en el mundo espiritual, ellos también, si se nota la oportunidad, vienen a acompañarnos en ese proceso. A recibirnos, para que nosotros cuando lleguemos allá, en ese proceso de turbación no sea tan prolongado. Amanecía. Se me figuraba entonces alcanzar una tregua a tantos padecimientos. Parecía estar a punto de dormir, pero bajo las mismas impresiones de dolor y malestar, me envolvía en las influencias del sueño, aunque presa de indescriptibles pesadillas. Escuché todo cuanto se pronunció alrededor de mi lecho y vi la ansiedad de cuantos de él se arrimaban. Bueno, este es un libro que está traducido del portugués al español, entonces hay palabras que como que... Pero la idea es que cuando la persona está desencarnando, ella está escuchando nuestro llanto, nuestro grito, nuestra desesperación o nuestras palabras de buen viaje, Dios lo bendiga. Esas percepciones hacen que los espíritus se sientan o más tranquilos o los angustie más por el mismo momento de la desencarnación. Entonces aquí ya iría la primera reflexión. Nosotros nos debemos estar preparando para el momento en que nos corresponda acompañar a un familiar hasta ese momento. ¿Cómo lo vamos a asumir? ¿Somos personas que debemos llorar? Sí, pero también debemos acompañar, darle la mejor tranquilidad, nuestras mejores palabras a ese ser que está partiendo al mundo espiritual, para que él también se sienta tranquilo. Y fíjense que ellos escuchan todo, ven y escuchan todo. Entendí todos los cariños que dispensaron a mi cuerpo y que me fueron igualmente proporcionados en vida. Escuché las lamentaciones de cuantos deploraban mi ausencia. Oh, mi mamá se fue, cuánto la extraño, ahora yo qué voy a hacer sin ella. Todas esas frases que uno emite, ellos las van escuchando. Ansiaba por moverme sin que miembro alguno obedeciese a mis impulsos. Y otras veces hacía inauditos esfuerzos para despertarme huyendo de tan singular pesadilla. Viene ya el proceso de turbación para todos los espíritus, que eso es normal que todos pasemos por ese proceso. Y aquí dice que vislumbraba que me cubrían de flores,
y sentía las caricias de los brazos de mis hijos, enlazándome con amarga ternura, y les decía mentalmente entre lágrimas, hijos míos, no he muerto, estoy aquí y me siento realmente más fuerte para protegeros y amaros. Entonces ella en su pensamiento le decía a sus hijos, ¿por qué lloráis aumentando mi angustia? Esas lágrimas que nosotros pues brotan son de dolor obviamente, pero debemos también pensar en la paz que debemos generar para esos espíritus que están desencarnando. Dice que en el ataúd me pareció un nuevo lecho. El ataúd a ella le pareció un nuevo lecho. Sin embargo, cuando me convencí de que me arrebataban con él, entre los angustiosos lamentos de los que quedaban, una impresión penosa, atroz, me subyugó integralmente. Ya cuando la persona la están enterrando, ese es el momento más duro que uno tiene como familiar, porque ya sabe que ya definitivamente no lo va a volver a ver. En el velorio uno está y bueno, ahí le echa un ojito y ahí está y qué tan bonito que se ve, pero cuando ya está el momento de la cremación o de enterrar, ya es definitivamente cuando uno toma conciencia que ya no lo va a volver a ver, ya no lo va a volver a ver. Me hallé entonces bajo indefinible sentimiento de miedo que me aniquiló la totalidad de las fibras emotivas. Un choque de dolor brusco me dominó el alma y yo perdí la conciencia de mí mismo. Después de algún tiempo cuya duración no puedo determinar, paulatinamente me fui despertando. Con todo, me hallaba envuelta en el mismo panorama de ensueño, como si la memoria fuese poseída de un admirable poder retrospectivo. Y fíjense en esta parte. Empecé a ver todos los cuadros de mi infancia y juventud, rememorando uno a uno los mínimos hechos de mi existencia relativamente breve. Los veía esos cuadros del pretérito con naturalidad y sin admiración. Porque nosotros ya nos encontramos de cara a nuestra realidad en el mundo espiritual. Allí ya estamos desnudos, ya no tenemos caretas ni máscaras. Ya nos vamos a acordar de las cosas buenas que hicimos, las que hicimos de corazón, las que no hicimos tan de corazón, y todo eso va a ser nuestro enfrentamiento con nuestra propia conciencia. Por eso dice que se nos pasa esa película. Y casi siempre nuestro ángel guardián, espíritu guía protector, está con nosotros para que no nos desmayemos de ver todo lo que hicimos o que dejamos de hacer. Entonces ella ya entra en ese momento donde ya está en conciencia y dice, definitivamente ya no estoy en el mundo material, sino ya estoy muerta, ya he desencarnado. Buscaba intencionadamente hacerme vista por todos. Eso es normal que los espíritus, con base en ese apego que se siente, todavía deambulen en la casa, en el lugar del trabajo, donde ellos hayan estado mucho tiempo y se hagan sentir, se hagan ver, se hagan escuchar, pero pues muchas veces las personas que estamos aquí de este lado no los podemos percibir. Entonces para ellos todavía genera más estrés. Pero una imposibilidad perturbadora correspondía a mis pensamientos. Me refugié entonces en las más sinceras y fervorosas oraciones. Fue cuando empecé a divisar bultos sutiles y escuchar voces acariciadoras, de las cuales huía amedrentada y recelosa, en la ilusión pueril que me hallaba en el cuerpo físico, muerta de miedo y susceptibilidades. Porque ella no conocía, no sabía que del otro lado la iba a estar esperando su ángel de la guarda, su espíritu guía protector, los espíritus que la amaban y que ella no iba a estar sola. Pero como ella no sabía realmente lo que estaba pasando, pues al escuchar esas voces o al ver esos bultos de una forma muy sutil, pues para ella eso creaba más confusión para ella. Ella narra en esta carta cómo fue ese primer día en la raticidad. Dice que llegó el día 2 de noviembre de 1915 y más de un mes ya había pasado desde la desencarnación. En ese día, bajo el imperio de gran sinsabor que me advenía de aquella incomprensión, todavía no estaba lúcida. Me dirigí tristemente a la iglesia para orar. ¿Sí? Entonces, aún así, nosotros como espíritus tratamos de seguir nuestras rutinas en el mundo espiritual. Entonces, ella como era muy devota a la religión católica, pues lo primero que se le ocurrió fue ir a orar a la iglesia. Y allí, aprovechando la quietud de su soledad. Allí penetrando, sin embargo, comprendí que no me encontraba sola, pues percibía que otras almas, tal vez padeciendo el mismo dolor que yo experimentaba,
se conservaban estáticas al pie de los altares, donde fueron a buscar un poco de consuelo y de esclarecimiento. Entonces, todos esos espíritus que tienen esa afinidad, como lo habíamos visto inicialmente, van llegando a los lugares donde se sienten bien. En este caso, a la iglesia. Sin embargo, así que me entregué a los arrebatamientos de la oración. Sentí una intraducible vibración recorrer todas las fibras de mi ser, como si fuese a sufrir un baile, figurándome inválida por la influencia del sueño. Pero lo que sucede allí es que ella, porque era un ser virtuoso, oraba. Pero hay muchos seres que desencarnan con mucha rabia y ellos no van a ir a la iglesia. Ellos van a ir a los lugares donde buscan a las personas que les hicieron daño y los torturan. Entonces es allí donde nacen esas famosas obsesiones. No todo el mundo va para la iglesia, no todo el mundo va a orar, no todo el mundo vuelve al hogar, a su seno del hogar, no. Hay otros seres que se van a buscar a los que les quitaron la vida o los que generaron en ellos rabia, odio, resentimiento y se van a hacerle la vida a cuadritos. Entonces, de acuerdo a la afinidad, en este caso, María Joao, pues ella iba a ir a la iglesia. Desperté nuevamente y me vi al lado de una legión de seres que se hallaban arrodillados como yo. Allí se sigue notando la virtud de esta mujer tan maravillosa. Ya otro, sin embargo, era el templo en el cual me encontraba. Entonces, aquí ya ella no se encuentra más en el plano terrenal, sino ya los espíritus que la auxilian la llevan al lugar que le corresponde. Que esa es otra pregunta que nosotros debemos hacernos. Cuando desencarnemos, ¿para dónde me corresponde ir en el mundo espiritual? Y eso no es una devanación de sesos. La respuesta es simple. Lo que nosotros estamos haciendo aquí en el plano material es la proyección de lo que vamos a encontrar en el plano espiritual. Es así de sencillo. Si nos portamos bien, tratamos de ser personas virtuosas, ser correctas, vamos a pasar por ese proceso de turbación que es normal en todos los espíritus, sí, pero en el otro lado vamos a encontrar un lugar agradable también para nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando desde el plano material, nuestra proyección en el plano espiritual. Había un recinto amplio y majestuoso, construido a base de elementos que no es posible cualificar, por falta de términos equivalentes en el vocabulario humano. Dentro de toda la literatura espírita que nosotros hemos tenido al alcance, la narrativa siempre es la misma. La proyección que hay en el mundo espiritual es la misma que está en el plano terrenal. Allá vamos a encontrar escuelas, museos, el ómnibus, aviones, pero en otra orden, pero siempre se asemeja siempre al plano espiritual, bibliotecas, casas espíritas, todo igual. En ese magnificente interior no existía determinado santuario para oraciones, pero sí obras de arte sublime, destacándose una tribuna formada de materia luminosa. Entonces ella se encontraba en un lugar lleno de mucha luz, de mucha paz, de mucha tranquilidad. Se escuchaba proveniente de un coro dulcísimo de voces cariñosas y cristalinas, una oración al Creador, repleta de armonías y de excelsitudes. Y aquel cántico melodioso era un ciclo más de alas o murmullos unidos a los pétalos de flores que les caían a ellos sobre las cabezas. Dicen que cuando a ellos les caía estos pétalos de flores cada vez que hacían la oración, esos pétalos de flores difuminaban un aroma que ella no podía describir. No hay palabras del mundo espiritual para describir lo que se vive hacia el plano material. Nuestro vocabulario se queda pequeño, corto para describir esa belleza que se encuentra en el plano espiritual. Para que puedas tener una idea del local o del lugar donde me encontraba, diré que era igual al de los majestuosos edificios de ahí, divididos en confortables apartamentos. Era, como se puede decir, una gran casa de socorros espirituales, un nido acogedor de almas errantes y debilitadas. Entonces, esta casa o este lugar donde se encontraba la señora María era de ayuda para los espíritus que habían desencarnado de una manera, digámoslo así, tranquila y que les correspondía llegar a ese lugar. En un espacioso recinto cuyo techo era la bóveda brillante como las estrellas del infinito. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Cómo debe ser de hermoso? Si uno ve los puntos titilantes en el cielo
y uno se llena de felicidad. ¿Cómo será viendo eso de cara a la realidad? Nos reuníamos para orar. Era ahí que en sagrado recogimiento oíamos extasiados las más sublimes lecciones de los maestros. De pronto una conferencia acá no suena como tan interesante, porque nos da sueño y pereza y estrés y todo eso. Pero ya estando en el plano espiritual, eso es el alimento para nosotros como espíritus desencarnados. Ese es el alimento para nosotros como espíritus desencarnados. Los elevados espíritus que nos visitaban y que como guías consoladores orientaban nuestro pensamiento para concepciones grandiosas del universo, confortándonos en nuestra debilidad y enseñándonos la vida excelsa de verdad. ¿Cuál es esa realidad? Que nosotros somos de origen espiritual, que esto que nosotros tenemos en esta reencarnación, sea un cuerpo de hombre o de mujer, solo un vestido, que nos sirve como espíritus para progresar. Pero lo que nos llena a nosotros de verdad de felicidad es volver a nuestra casa original, que es el mundo espiritual. En otras ocasiones se nos figuraba escuchar músicas extrañas y de ritmos desconocidos que nos embalaban en su armoniosa caricia. A veces me parecía dislocada en su vibración, acompañándola en su interminable camino, viendo entonces en el cielo un corazón dorado y resplandeciente de luz. Y fíjense eso tan lindo que ella dice, cuyas pulsaciones llenaban de melodías todo el universo como un símbolo radiante y sagrado. El poder que tiene la oración, yo sé que es grande, pero con lo que leí en estas cartas, ya me di cuenta que tiene un poder que nosotros estamos subestimando. Es maravilloso, maravilloso. Y fíjense cómo de esos pensamientos de oración salen esas melodías que llenan el universo. Y allí es donde también nos damos cuenta que nada en el universo es vacío. Todo en el universo tiene vida, tiene movimiento, tiene armonía, porque eso es Dios. En ese lugar, la educación intelectual y el perfeccionamiento de las posibilidades sensibles son el principal hito de todas las actividades de la criatura. Entonces, esa idea que nosotros teníamos que la persona ya deja su cuerpo por una enfermedad, entonces lo primero que uno dice es descansó, se fue en paz, Dios la está esperando. Pero no es así, no está descansando en la paz del Señor. Como espíritus nosotros seguimos perfeccionando, seguimos estudiando, seguimos enriqueciéndonos en nuestra parte intelectual. Hay algo bien interesante que me llamó la atención y es la nutrición. Porque nosotros decimos, y nosotros como espíritus tenemos todavía esa sensación de hambre, de sueño. Sí la tenemos, sí la tenemos. Más nosotros que somos espíritus que estamos en vía de progreso, de evolución. Entonces, fíjense lo que nos dice María Joao con respecto a la alimentación. Allí existe aún la nutrición. Así es que no nos vamos a preocupar por eso. Sin embargo, el espíritu generalmente absorbe los elementos que regeneran su vitalidad en el propio oxígeno que respira. Entonces, lo que nosotros llamamos la alimentación pránica. Nos alimentamos del fluido cósmico universal, la respiración. Aquí en el plano terrenal todavía necesitamos de las frutas, las verduras, esas cosas que nos dan energía, pero ya en el plano espiritual nos alimentamos es del oxígeno. En imaginables condiciones de pureza y en las más delicadas composiciones químicas de la atmósfera. Algunos seres ahí aportando necesitan por fuerza de los arraigados hábitos de alimentos análogos a la tierra. No hemos sido conscientes que ya no estamos aquí, estamos del otro lado, pero hasta en eso se nota la bondad de Dios. Los espíritus que trabajan en el bien, los espíritus encargados de estas unidades, recrean para nosotros los tipos de alimentos que necesitamos para poder regenerar nuestra energía. Y hay otros libros que hablan de agua fluidificada que nos ofrecen allá. O sea que de aquí debemos tener el buen hábito de tomar agua para ya no estar haciendo pucheros porque no nos gusta el agua, pero ya nos dan agua purificada. Y ellos hablan de una avena quinta esencial. Entonces, tenemos la avena material, pero también existe la avena en el plano espiritual.
Bueno, entonces la ilusión es que pues nosotros tengamos esa capacidad de absorber esos alimentos para nuestra regeneración energética. El tiempo aquí no se cuenta por los cronómetros terrenales. Esa es otra situación interesante. ¿Cómo se mide el tiempo allá en el mundo espiritual? ¿Por minutos, por horas? El tiempo aquí no se cuenta por los cronómetros terrenales y el fenómeno del día y de la noche es muy diversificado, verificándose en lugar de la tiniebla nocturna leve, disminución de intensidades de la luz. Entonces allá está el sol en su fulgor, va disminuyendo, disminuyendo, pero no sabemos qué hora es, qué momento del día está. La vegetación es extremadamente interesante y bizarra en comparación con la de la Tierra. Hemos sabido a través de las reuniones mediúnicas, de las sesiones mediúnicas, que muchos espíritus traen flores que nosotros decimos se parece a una rosa, se asemeja a un clavel, pero no es exactamente. Pero son las palabras que nosotros tenemos para expresar así. Entonces dice aquí, imaginad un clavel floreciendo con sus raíces entrelazadas en la propia atmósfera del mundo para que os hagáis una idea de lo que estoy describiendo. Todo es luz, todo es color, todo es vibración en el mundo espiritual. Todo se ve bonito. Todo es movimiento, no es estático. Nosotros aquí en el planeta Tierra lo vemos desde el espacio como el globo azul, hermoso, divino, pero los espíritus no lo ven así. Los espíritus lo ven ya en el modo vibracional. Entonces aquí dice que delante de mi natural ignorancia, ella le preguntó al guía espiritual que en dónde estaba el planeta, el guía le preguntó a ella que en dónde estaba el planeta Tierra, y ella pues apuntó hacia un lugar del espacio, pero ella no lo veía azul, ella veía era una bola pero llena de como de cenizas ennegrecidas. Ese era el planeta Tierra. Así es como los espíritus lo ven en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque son las vibraciones en las cuales nuestro planeta se encuentra rodeado. Allí está la Tierra, con sus contrastes destruidores. Por eso le explica por qué la ve así en esas mezclas de ceniza. Los vientos de la iniquidad la barren de polo a polo, entre los bramidos angustiosos de los seres que se debaten en la aflicción y en la mortandad. Lo que has visto es el efecto de las vibraciones. Eso es lo que ven los espíritus allá. No ven ese globito azul, no. Ven son las vibraciones de nuestros pensamientos, la irradiación de nuestras oraciones. Allí se alimentan las almas con la sustancia amargosa de los dolores y sobre la superficie la vida es el derecho del más fuerte. Triste existencia la de esas criaturas que todavía se encuentran aquí en el plano terrenal. Todo lo que nos falta aún por avanzar, a pesar de que nuestro planeta por dentro es maravilloso. Pero ahí sí, como dice Jesús, somos sepulcros blanqueados. Por fuera nos vemos muchas veces muy lindos, pero por dentro se encuentra la pudrición. Ella tuvo la oportunidad de visitar un planeta maravilloso que es Saturno. Personalmente, cuando veo la luna, a mí eso me llena de mucha alegría. Y estar en Saturno, donde tiene 146 lunas, eso debe ser algo majestuoso, poder observar todos esos satélites girando alrededor de este planeta. Sabemos que Saturno pues es el planeta que tiene los anillos y tiene 146 lunas. Ella nos cuenta en esta narrativa que desde lo lejos se veía ese planeta azul. Y sin embargo, solamente pude saber que se trataba de ese astro porque me dijo el esclarecido mentor y devotado guía. Tal era la diferencia que yo constataba. La luz se esparcía por todas las cosas, pero su calor era menor. No era ese calor abrasador de un sol, sino se sentía agradable, dándome la impresión de frescura y amenidad, arrancando del escenario majestuoso que yo presenciaba tonalidades de un rosa pálido y de un azul indefinible. Solo al tratar de recrear esos colores, eso es extasiante para un espíritu, poder contemplar esa majestuosidad. Vi después varias habitaciones de estilo airoso,
donde predominaban grandes columnatas artísticamente dispuestas, decoradas con una sustancia para mí desconocida, que modificaba el color en bellísimos cambios a los reflejos de la luz solar. Entonces, ¿hay vida en Saturno? Sí. ¿Hay vida en Marte? Sí. ¿Hay vida en la Luna? Sí. ¿Hay vida en Plutón? Sí. ¿Hay vida en el Sol? Con el sol. Sí. En todo el macrouniverso, no solo en esta galaxia, sino en todas las miles de galaxias que tiene el macrouniverso, hay vida. Por eso Jesús decía que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si hay una morada, una habitación, es que alguien la ocupa. Alguien la ocupa, alguien vive ahí, de alguna u otra manera. Y hay algo que decía que en este caso especialmente las flores, las plantas, no tenían clorofila, como nosotros la conocemos aquí, que es lo que le da el color verde a las matas. Allá en Saturno no existe la clorofila, allá son los colores, las tonalidades azules, luminosas. Y el perfume que estas flores exhalan son indescriptibles. Vuelvo y les digo, no hay palabras en el plano terrenal para poderlas describir. También nos dice cómo son esos seres que viven allá en Saturno. Contemplando el espacio muy por encima de nosotros, vi grandes masas multicolores que tomé por diversas nubes, y al mismo tiempo noté que seres extraños evolucionaban en los aires, en delicados movimientos. A pesar de parecerme bizarros, porque no, ella creía que iba a haber un ser así como nosotros tenemos esta forma humanoide. Nada tenían de común con los tipos de la humanidad terrenal, figurándoseme extraordinariamente feas con su organización. Es como si a nosotros nos muestran la foto de un extraterrestre. Uno dice, es que tiene los ojos grandes, la cabeza ovalada, es feo, pero es divino porque es creación de Dios. Y también tiene forma animalesca, con sus membranas al estilo de alas tan extrañas para mí, las cuales les facultaba el poder volar a voluntad, cosa que nosotros no tenemos. Ahí ya nos llevan una gran ventaja. Cabe notar que Saturno no es un planeta perfecto, pero sí habitan espíritus que están un poco más evolucionados que nosotros. Ante mi actitud de asombro, el guía explicó solícitamente. ¿Ves, hija? Estamos en la superficie de Saturno, donde el día se compone de 10 horas y las estaciones duran más de 7 años consecutivos. Según el contaje del tiempo en el planeta Tierra. Así lo están asimilando para que podamos tener una idea. Aquí la situación climatérica es inminentemente benéfica en razón del equilibrio de la oblicuidad de la elíptica, propiciando a los habitantes de ese venturoso orbe elementos de duradera salud. Eso es lo que les permite a ellos también gozar de buena salud. Aquí estamos con frío y luego sale el sol y luego llovizna y luego hace ventarrón y entonces es cuando vienen por el cambio climático que tenemos a nivel mundial. Mientras que allí en Saturno no se enferman. En esto sí nos llevan años luz. Los saturninos escuchan espíritus, a sus hermanos de las otras esferas del sistema, existiendo entre otros la más poderosa mediunidad generalizada. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos calculan con precisión matemática de un momento para otro la posición de los satélites de los otros planetas, respondiendo con acierto cualquier alegación en ese sentido. Y lo que más me gustó de todo esto es que ellos conocen la historia y los fenómenos de los globos cometarios que les son familiares. Las estrellas, ellos tienen el registro histórico de eso. Por eso les digo que este libro, Cartas de una muerta, es hermoso. Lo hubiéramos leído todo, esto se nos iba largo. Pero también María, la señora María nos habla de lugares donde ella pudo visitar, donde habían gritos, blasfemias y lágrimas. Pues todo no es felicidad. También la llevaron a recorrer esos lugares. Y allí encontraba esos espíritus que le hacían ese reclamo a Dios y le decían, ¿de qué me valieron tantos títulos en la tierra? Los honores que recibí, las distinciones. ¿De qué?
No conocí ya la enormidad de mis desvíos, Señor. Le preguntan a Dios, lo cuestionan a Dios. Entonces, las personas que creen que cuando aquí en el plano terrenal tienen sus casas, sus carros, buenas joyas, buena ropa, el mejor trabajo, sus títulos, allá en el mundo espiritual los van a recibir con fanfarres. Lo que nos va a hacer brillar allá en el mundo espiritual va a ser nuestras virtudes. Eso es lo que va a hacer. Pero no los títulos que tengamos aquí en la tierra. Y ese tipo de blasfemias escuchaban estos espíritus haciéndole ese reclamo tan tenebroso a Dios. Y bueno, sí. En esta parte, ya cuando vuelven a mostrar el planeta de la Tierra a la señora María, ella se da cuenta que del planeta Tierra salen unos hilos, pero no todos son del mismo color ni del mismo tamaño. Y el espíritu guía le decía que estos rayos de luz se debían a las oraciones que los espíritus se daban cuenta que se hacían de corazón y a los otros espíritus que hacían esas oraciones porque tocaban. Entonces, de acuerdo a la intención que nosotros tengamos en nuestras oraciones, así mismo se va reflejada en el cosmos. En el cosmos. Porque eso no solamente lo van a ver los espíritus que se encuentran en la periferia del planeta Tierra, sino también los saturninos, todos los que se encuentran a nuestro alrededor. Y ya para concluir, entonces, ¿qué ventajas tenemos de esa conexión con el mundo espiritual aquí en nuestra vida corporal? Primero, que los espíritus nos prueban la existencia de la inmortalidad del alma y obviamente de la individualidad. Nosotros seguimos siendo en el mundo espiritual lo que somos aquí en el plano terrenal. No por el solo hecho de dejar este planeta Tierra ya nos santificamos y nos purificamos. También el reencuentro, si se nos es posible, con los seres queridos que ya han desencarnado. También ayudar a los espíritus necesitados y cooperar con los buenos espíritus en todas las actividades que sean loables para el ser humano. Esta es muy bonita, tener una mayor y mejor relaciones con los encarnados y desencarnados. Pues esto nos ayuda a pensar qué estamos haciendo con nuestra vida, cómo la estamos llevando en realización, si a un modo material o a un modo espiritual, y que eso también se ve reflejado allá en la patria espiritual. Rescatar deudas, aprender y perfeccionarnos espiritualmente. Entonces entendemos por qué muchas veces no nos llevamos bien con un familiar, con un ser querido, porque esas son las deudas del ayer. ¿Qué estamos haciendo aquí? Las estamos disminuyendo o las estamos acrecentando. Y eso es lo que nos va a ayudar a perfeccionarnos espiritualmente. Informarnos de lo que nos sucede en la vida espiritual de acuerdo a nuestra vida terrena y como consecuencia de nuestros actos que vamos a vivir también allá del otro lado. Recibir ayuda de los buenos espíritus, las enseñanzas, los avisos, curaciones que también se tienen a través de ese interactuar con los espíritus, ya sea en las diferentes tareas que se hacen en las casas espíritas, en los evangelios, en los pases. Todo eso nos ayuda a nosotros para llevar mejor nuestra vida aquí en el plano terrenal. Entonces la invitación es para que nos motivemos a terminar de leer estas cartas que nos dejan un gran conocimiento y personalmente siento que aprendí cosas que yo decía, no puede ser posible que eso pase. Entonces, por la atención que me han sabido prestar, muchísimas gracias. Para terminar, vamos a ver el video para la próxima semana, Germancito.
Bueno, muchas gracias, Germán. Para terminar el trabajo del día de hoy, vamos a disponernos agradeciendo a nuestro Señor Jesús por esa gran luz radiante que ha derramado el día de hoy sobre todos nosotros, a través de todos estos conocimientos que hemos podido recibir y todas estas enseñanzas que sean para nosotros ese alimento espiritual que tanto necesitamos. Infinitas gracias, Maestro. Gracias a todos los trabajadores de buena voluntad que nos han acompañado, a nuestros ángeles de la guarda, les agradecemos de todo corazón y rogamos por todos y cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, por todos los hermanos que han venido buscando ese alivio, ese consuelo, esa luz y esa esperanza para un mejor mañana. Gracias Dios Padre Todopoderoso. Hoy colocamos estas tareas en tu divino regazo, agradeciéndole, Señor, por todas estas bendiciones que hemos podido recibir en este día. Gracias infinitas y vamos a continuar en las tareas de esta tarde. Que así sea. Así sea. Muchas gracias a todos los hermanos que nos han acompañado por la plataforma y una feliz tarde, feliz semana para todos. Pues,